Buenos días. Señoras y señores, niños y niñas, ¿cómo están ustedes? A ver, esto es una presentación infantil y quiero más jolgorio, quiero más grito. ¿Cómo están ustedes? ¿Ha llegado a Valencia? Sí. ¡A lo como la circus! ¡Un aplauso! Y hemos venido para buscar entre el público a los dos protagonistas de nuestro próximo espectáculo. Los únicos requisitos son que sean bajitos, que le gusten las fallas, también los petardos, pasarlo bien. Los petardos, el básquet, las acrobacias, dibujar, colorear, Harry Potter, cocinar, arroz blanco, pasta, helado, vainilla. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien en la sala? ¿Nadie? Bueno. Todavía son tímidos. Ya veremos después del espectáculo quién se anima. Vamos a presentarles a Locomora Circus. ¡Que empiece! Hola a todos. Hola a todos. Bienvenidos a este circo. Tan divertido. Tan divertido. Prestadnos mucha atención. Que va a empezar la función. Este es un circo fallero de niños con mucho salero. En una falla de artistas, bailarinas y magos, forzudos y domadores, luchadores de sumo, acróbatas y trapecistas. ¡Un fuerte aplauso! Y hoy abre nuestro espectáculo la inigualable, la maravillosa, la bailarina rosa. Hola, soy la bailarina rosa. Bailo y canto cualquier cosa. Bailo el cuerpo al compás y no me canso jamás. Y no ponga la canción, cada que suena se me rompe el corazón, que cada que pienso en la siento que voy a enloquecer. Yo no tengo ni baby, todavía no quiero aquí, así me suena para mí, pero yo no voy a ser, no te quiero perder, que es tan fácil de decir, estoy pensando solamente. No sé de dicho no, me perdí la cabeza, estoy loco por ti. Hoy ya no vuelan mariposas, no vuelan rosas, esas que en verano me regalas tú. Esta noche la no se va, voy a decir que no se ve, la música no se va. Otra noche vacía pensando por qué se fue, otra noche de que no olvidé. Sí, yo sí, ay no te lloré, pero no lloré más, por lo menos sé que no olvidé, que si te lloramos, porque yo no lloré, que sí que no olvidé, que si te lloramos me sabré. Vuelan mariposas, no vuelan rosas, esas que en verano me regalas tú. Esta noche la no se va, voy a decir que no se ve, la música no se Volano farfalle sulle lampadine, attratti come fosse la luce del sole, come me che tra miliardi di persone vengo verso di te. Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas, esas que en verano me regalas tú. Esta noche la no se va, voy a decir que no se ve, la música no se va.
protagonista viene de muy lejos. Es tan grande como la muralla china, más fuerte que King Kong y un poquito despistado porque ha perdido el pantalón. Un fuerte aplauso para el luchador de sumo, Chungo. Soy el luchador Chungo, famoso en todo el mundo. Con mi baile ritual parezco muy feroz, pero lo que más me gusta es comer arroz. Cuando veo a mi enemigo, le miro justo al ombligo. Doblo las rodillas y me pongo a bailar. Si queréis saber el baile del sumo, levantad de la silla y repetid conmigo. ¡Todos arriba! Ahí me gusta, así me gusta que empecéis a ayudarnos. Claro que sí. Bueno, a ver. Bueno. Yo creo... ¡Hola! ¡Cuánta gente! ¡Bienvenido! Hola. Hola. ¿Qué tal? ¡Qué buen día hace que nos pasa, ¿eh? ¿Cómo estás, mi chico? Bien. Pues nada, me llamo Macrisa y vengo para que nos echemos una risa. Mi madre. Dime, mamá. ¿Sí? Estoy en un teatro. Sí, en Ruzafa, una presentación. Gente va vestida rara. Sí. ¿Que soy gente? Como el buen quincente. Flipa. Sí, 1000 y media, 1001. Sí. Con coffee, sí. Todo guapo. ¿Que te lo enseñe? Claro, sin problema. Es mi madre. Que quiere que le diga a la gente que hay. Ahora, cuando yo diga los Gomora, vosotros chilláis, pues mirad, flipas, tiene que decir flipas. Baja el volumen, espérate. Venga. Atenta, ¿eh? ¡A los Gomora! Sí. Luego voy a por el café. Ahora no. Venga, te cuelgo. Estoy trabajando. Sí, eso, guapa. Yo también te quiero. Mucho. Te cuelgo. Bueno, perdón, es que las madres, ya sabéis cómo son las madres. Vengo a presentaros mi show. Mi show. Con mi maleta. Y voy a empezar con un truco de magia que se me da súper bien. ¿De acuerdo? Bien. Bien, ha hecho bien. Bueno, esto me sale mal, o sea, bien, sí. Y voy a necesitar un poco de un soplido, ¿vale? Venga. A ver. Qué raro, vais vestidos. Mirad, esto es soplado. Seguro que con el super soplido esto flipas. Venga.
al ojo mora. Voy a probar, ¿eh? La presidenta que son más. Al ojo mora. Y ahora como lo corto yo esto, si es que me sale todo mal. ¿Las tijeras? ¿Habéis visto las tijeras? Está ahí. En un lado. En un lado. Pantalones. Pantalones. Yo Colgando. digo, En el otro lado pantalones. yo no llevo pantalones. ¿Ah? A ver, no lo he encontrado. No. Ahora que lo En el otro lado. que no llevo. En el otro cuando. Vamos a ver ahora. Atento que hemos practicado antes el alojomora flipas, ¿eh? Usted está soplando flojo, ¿eh? 1, 2 y 3 alojomora. ¡Flipa! Un momento, por favor. Hay un caballero ahí. Que el flipas, ¿viste qué le pasa con el flipas? Es alojomora flipas. ¿Yo he dicho flipa? Pero flipa. ¡Flipa! Y tú, vale, levántese, caballero. Levántese. Que la chaqueta, es que necesita las manos, caballero. Por favor, yo voy a decir alojomora y usted va a decir flipa. Pero que se entere, ¿eh? Que aquí hay 1000 personas, ¿no se acuerdan? Venga. ¡Al ojo mora! Caballero, que le he dicho a mi madre que había mucha gente. Venga. ¡Al ojo mora! Los paños. ¡Que sí! ¿Cómo estás? ¿Que sí? ¿Hay visto cuánta gente que sí? Estamos flipando. A lo mejor la flipa. Oye, le demostramos a la gente ya qué truco nos ha salido mal. No me gusta de tijera. ¿Les enseñamos cómo hablamos en inglés? Venga, vamos. Vamos allá. ¿Está preparada? Vámonos. ¿Cómo se dice 2 en inglés? ¡Tú! Muy bien, ¿qué sí? ¿Y cómo se dice 22? ¡Tú! Llevo pantalón. Vamos a por fin. ¿Cómo se dice pollo? ¡Chicken! Muy bien, que sí. ¿Y repollo? ¡Re-chicken! Todo no estaba planeado. Otra oportunidad. ¿Cómo se dice padre en inglés? ¡Father! Oh my god. ¿Y abuelo? ¡Father de mi father! Se están riendo. Que lo sepa, yo de ti empezaría a hacer las cosas bien. Una última oportunidad, ¿verdad, chicos? Sí. ¿Cómo se dice puerta en inglés? ¡Door! ¿Y cómo se llama el que la atiende? ¡Vendedor! Espera. ¿Y cómo se llama el que las vende más caras? ¡Estafador! Bueno. Si Chungo os dio miedo y Magristas pavor, esperad a ver lo siguiente. La pareja de forzudos más querida del continente.
Soy Alfonso Manolete y me lo paso en el chupete. Cuando tomo con una mano la botella de butano. Soy el forzudo Raimundo, el más fuerte del mundo. Igual te doy un beso que levanto mucho peso. ¡Eso es un arma letal! ¡Para! A ver, espérate, quieta ahí. Vamos a ver si hay una voluntaria. ¿Alguna voluntaria entre el público para demostrar la fuerza? Veo una luz encendida ahí. Una luz en una boca. A ver. Por favor, señorita, ¿se puede usted levantar y venir con nosotros a demostrar su fuerza? Caballero. Gracias. Gracias. Yo le ayudo. Madre mía. Si puede con eso, puede con la pena seguro. Arriba. Muy bien. Con lo que es aquí. ¿Usted tiene frase de presentación? No. Vale, perfecto. Muy bien. Un aplauso a... ¡Alma! No salgo vivo. ¿Vosotros no os riáis? No os riáis, por favor, vosotros. ¿Por dónde voy? ¿Esto ya está hecho? Vale. Perdone. Y después de esta niña tan valiente, llega el turno de las fieras. En este circo fallero tenemos muchas fierecillas ocultas. Les encanta esconderse en su guarida, bajo la escalera, y cuando menos te lo esperas, ¡pum!, tiran un petardo. Juegan al parchís, al ajedrez, con cajas de carros, comen papas y gusanitos. Y comida sin lactosa. Y comida sin lactosa. Me han dicho que a veces van disfrazados de niños. Uno de los más temidos es el león Agamenón. Pero yo tengo un ayudante secreto al que le tiene mucho respeto. Con todos ustedes, el domador Chato. Yo soy el señor Cheto, el domador más completo. Soy valiente y atrevido, y mi mejor amigo es un león. Al sonido de un silbido saldrá Agamenón. Silbad conmigo. ¿Lo vas a hacer? Pues si pero es el captor, un rey no puede ser. Mi nombre es Agamenón y soy un fiero león. Cuando rujo en un segundo, sale huyendo todo el mundo. Y así serás mi voz. Pues un gato suena más feo. Oh, yo voy a ser un león. Como debo ser,
Y si pensáis que domar a Estelón es fácil, que digo yo que no lo es, ahora veréis la mejor interpretación de Asia. La equilibrista más artista. Su paso es sublime y maravilloso. Nunca se ha caído de la maroma. Ni en Londres, ni en París, ni en Nueva York, ni en Roma. Con todos ustedes, la equilibrista Tina. Yo soy la equilibrista Tina y vengo de la lejana China. Me dan miedo las alturas y mi mal no tiene cura. ¿Ya han podido comprobar ustedes que este pequeño grupo de artistas hay mucho talento? Forzudos que levantan 1000 veces su peso. Y entre tanto virtuoso no podía faltar la inigualable, la querida Anastasia, que con mucha gracia demostrará. Y después de Anastasia, la acróbata más hermosa, no les dejarán perplejos los trucos de El Mago Alejo. Soy el mago Alejo, saco palomas y conejos y muchas cosas de esta chistera, pero eso lo hace cualquiera, porque eso voy a hacer magia de verdad. Un momentillo, perdón por el interrupción. Es que hay 1000 personas.
Ya, gracias. Bueno, ahora quiero que examines la baraja completa, otra vez. ¿Vale? Si no te has borrado, me avisas. ¿Ya está toda? Carta a carta. ¿Vale? Nada. No, revisa. Bien. ¿Están revisadas, chicos? Que no pasa nada. Pero que no está revisando. No sé a qué. Bueno. Y ahora viene un momento muy especial. Silencio, por favor. Redoble de tambor. Redoble de tambor. Con todos ustedes, continuando la saga familiar, tenemos la suerte de ser testigos del debut en el escenario de nuestra bailarina Vera. Dulce, bonita y singular. Atenta como una gacela. Con todos ustedes, la pequeña Vera. Soy la bailarina Vera y me encanta la primavera. Salto de flor en flor y bailo con mucho amor. Por favor, un aplauso. Y con este número tan genial, hemos llegado al final. Ya solo falta saber si después de este espectáculo hay entre el público dos pequeños artistas que con el entrenamiento justo en fallerío y diversión quieran ser protagonistas de este circo tan molón. ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? ¿De verdad? Pues la función ha terminado. Aplaudid si os ha gustado. Bueno. Ha terminado la función de... ¡El humo no se ve! ¿Te puedes estar quieta? Para que me desconcentres. Para un segundo. Después de la función que ha terminado la suya... ¡Del humo! ¿Te puedes estar quieta que se me mete en el cuerpo?
Escucha, tenemos que hablar del casting y me estás desconcentrando, por favor. ¿Cómo no se ve? Vale, pero ¿puedes parar que me estás desconcentrando? Pues vamos a ponerle música para ver si te concentras. Cada noche me está buscando. Hay luna llena y la loba estamos cazando. Caí en el party, humo volando. Di un par de pasos y vi que me estaba mirando. Acércate y me pediste luego para cenar tu mano. Ni lo pensé. Me lo saqué de la boca, no aprendiste ni siquiera. Del humo no se ve. No se ve, acércame un poquito que te quiero conocer. El nuevo HP, un correo HP. En la hora de botella, así directo para los tres. Detrás del humo no se ve. No se ve, acércame un poquito que te quiero conocer. El nuevo HP, un correo HP. En la hora de botella, así directo para los tres. Acabo cuando llega el plato y mira. ¡Ya, que cortes! ¡Gracias! ¡Gracias! Estaba aún, mira. Yo se pasó en un momento... Así, a ver. Era así. No. Era. Cojo la flecha. Cojo la flecha. Estírala y ¡pam! ¡Pum! ¡Ha muerto! ¡Se ha muerto! Ah, no, no se ha muerto. Ah, queda Cupido. Ah, pues ya ¡se ha enamorado! Vale, a ver. ¿Sabes lo importante? Mira, no me he presentado yo todavía, he presentado a todos estos. Ella se ha presentado y yo me he presentado. Mi nombre es Mac Penas. Bueno, escucha, no lo saben ustedes, no lo sabe ella, pero tenemos cosas en común. La canción que nos mueve a los dos y lo bailamos. Porque está en el Pepe no se ve. Correcto, pero espérate, que vas a flipar más todavía. Vas a flipar más todavía. Porque ¿sabes qué? No, vas a flipar. Vas a flipar. Porque si tú tienes a que sí, yo tengo a que no. ¿Se presentan? A ver, no tienen manos. ¿Mejillas? Que sí, preséntate, que no, preséntate pero bien, ¿vale? A ver. Hola. Parar, vale, que no, por favor, escúchame. A ver, vamos a centrarnos, por favor. Os decimos, ha terminado la función de nuestros artistas, pero claro, ahora empieza vuestra función. Tenemos que buscar dos protagonistas, ya os lo he dicho. Y entonces, pero, que sí, por favor, ya está bien, atrás. La cuestión, vais a tener que salir, vamos, ¿puedes parar ya? La culpa es de Kessie. No, que no. Que sí, que no, que sí, que no, que nunca te decides, tú sabes. Vale, ¿podéis estar quietos? Ya está bien. Estamos en el casting. ¿Por qué? Era casting y así. Repito, porque estamos en el casting. Vamos a buscar a los dos protagonistas. ¿Hay voluntarios? No, tranquilos. Vengo preparado. A ver. Vamos. Lista de asistentes. Hola. Os tengo aquí por nombre y apellido. Si os nombro, sois voluntarios. A ver. El primer voluntario se llama Miguel Garot. Por favor, acuda. ¿Quién es Miguel? Por favor, Miguel. ¡Ah, qué bien! Número de casting. Un momento. Oh, 0226. A ver. Pasamos a la valoración. A ver. Ay, ¿qué se está pensando? Que no está pensando qué tienes que hacer. ¿Qué sí te dice que? Me está diciendo lo que le sale bien a Miguel. Dice que vas a cantar. Por si no se te ocurre una canción,
Canta una canción preferida de tu hijo. ¿Cómo se llama ese grupo que decías que te gusta tanto? ¿Cómo ese grupo ese? Izal. ¡Izal! A ver qué tal te sale, por favor. Muchas gracias. ¡Fuerte aplauso, Miguel! ¡Bravo! Un poquito, que nos ha dicho que cantas muy bien. Yo creo que necesito una ayuda. ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Que salga! Necesito una ayuda que no me sé la letra. Bueno, pues invéntatela. Invéntatela. Vale, música, por favor. No, que no hay dinero. Lo siento mucho, no hay dinero. A capela. ¿Cómo voy a ponerme aquí en el escenario sin música? Venga, hombre, por favor, un poquito. Espera, ayúdale, Macrisa, ayuda. Aquí no, aquí. Ahí encontramos a nadie. Un moment. In art we trust. En inglés quiere decir, en tu arte confiamos. Tu felicidad. Tu maldad. Por favor, seriedad, es un casting. Por favor. Voy a cambiarla que esta no me la sé. Tienes 2 minutos de casting. Ya verás tú, porque mira, que no os hace muy rápido, por favor. Y que sí también. Y que sí también. Venga, va, último intento. Sin saber quién soy. ¡Papel mojado! Magrisas, no puede ser Miguel Galot del casting porque buscábamos acróbatas y pinta de acróbata no tenía. Es que más pena, sí. Bueno, siguiente. Gaby Martínez. A ver qué dice que no. A ver qué dice que no. Es lo que diga que no está pensando. No se ve a nadie, tú tranquilo, tú hazlo como si nadie, que no está pensando. Ya lo tiene claro. Espera un momento, que... Dice que tú eres el padre de Aarón. ¿Tú eres el padre de Alma? Sí. ¡Vas a hacer malabares! ¿Tienes las pelotas ahí? ¿Tienes las pelotas ahí? ¿Las tienes? No, las otras. ¿Tienes las otras? ¿Las pelotas? ¿Dónde están las pelotas? ¡Ahí están las pelotas! Gracias. 4, 4, 3, 4. En tu arte confiamos. Música, por favor. Música, por favor. Aplausos entre el público suaves. Oh. ¿Tienes un euro? Magrisas, ¿tienes un euro? Oh. ¡Un aplauso, por favor! ¡Un fuerte aplauso! Pero
no puedes ser protagonista porque no eres bajito. Ni lo pensé, pero sé que de la boca lo prendí ni siquiera. Detrás del humo no se ve, no se ve. Acerquémonos un poquito que te quiero conocer. Te lo muevo en HD, un perreo HP. De la hora con botella así directo para la tarde. Detrás del humo no se ve, no se ve. Gracias. A ver. ¿Por qué pone aquí presidenta? Mónica García. Te lo muevo en HP. Ah, que va vestida... Perdón. Háganse. ¡Arriba conmigo! ¡Un aplauso! Vamos a ver qué dice que no. Segundo. Que no dice que... Queréis reíros, ¿verdad? ¡Chistes malos! Espera. Entrarte con... El humo no se ve. Voy a contaros uno de Ángel. ¿Qué le dice un techo a otro? Techo de menos. Son tres. Se ve, no se ve. Acercémonos un poquito que te quiero conocer. Te lo muevo en HD, un perreo HP. De la hora con botella así directo para la tarde. Detrás del humo no se ve, no se ve. Acerquémonos un poquito que te quiero conocer. Te lo muevo en HD, un perreo HP. De la hora con botella así directo para la tarde. Acabou quando chega perto de mim, que vontade de sentar em você. Faz aquele jeito do macetinho, mira, por causa da fumaça tô só em mim, tô longe de mais de prazer. Olha nos olhos, vai, sentando que quando ¡Gracias, familia! ¡Un aplauso! ¡Oh! ¡Parado! ¡Bagristas! Muy bien. Bueno. Como no hemos encontrado por ahora al protagonista, vamos a hacer un último casting. Y aquí pedimos la colaboración de Rachel. Rachel, ¿dónde estás? Por favor, acompáñenos. ¡Un aplauso a Rachel! Y la última persona que va a salir, dice aquí, Paula Tortajada. Are you ready? Perfect. Hola, Paula. Dice el talento, según que no, que es... Traducción rápida del inglés al castellano. Rachel habla inglés. ¿Es inglés? English. No, English. ¿Y tú? Traduces. Ahora quieres. Micrófono para ti, por favor. No, espérate. ¿Estáis listos? Yes. Oh, perfect. Aplauso. Hi everyone. Hola a todos. I am as surprised as you are to see me here. Que Ángel y Alma van muy guapos. I agreed to dance yesterday, but I did not agree to this. Te ha tocado estar aquí porque eres la fallera. Vaya, que me he comido yo el marrón, ¿no? Bien. And a little bit, I think that they've done
this for the height thing and not because it's Esto ya lo he entendido. ¡Sí, no! ¡Que está muy alto! ¡No! Menos mal. Última frase, por favor. No, the last one? The last two? The last three? The last. Last dance tonight. Ay, perdón. Sorry. It's okay. Excuse me. Todo bien. No. Bye. Nice to meet you. In art we trust. And thank you for coming. Gracias por venir y adiós. Thank you so much. Nice to meet you. Voy a encontrar entre el público al primer protagonista de una función muy especial.
de la DAI 2024. Ángel Carot García. Pero Alejo, todavía hace falta un poco más de magia. Con esta varita empezará el hechizo que nos ayudará a encontrar a la niña con una sonrisa súper bonita, que le encanta tirar petardos, bailar y cantar. Y será la protagonista de nuestro circo de artistas. Ayala.
días a todos y a todas. Para los que no nos conocéis, somos Aroa y Débora, la hermana y la tía caldosa de Alma y Ángel. Por fin ha llegado el día que tanto tiempo estábamos esperando. Y si no, que se lo digan a vuestros padres, que desde antes de que nacierais ya estaban soñando con que fuerais juntos presidente y fallera mayor infantil. ¿Y qué pasa cuando deseas algo con tantas fuerzas? Pues que al final se hace realidad. Y hoy, 4 de febrero de 2024, cumplimos ese sueño. Y digo cumplimos, porque no solamente vuestras familias esperaban que llegara este día. Vuestros amigos, tíos postizos, vuestra comisión, todos queríamos veros como máximos representantes de nuestra comisión infantil. Ángel y Alma, dos masclets falleros que junto con toda la comisión infantil forman la mejor mascleta de Sevilla Denia, de Ruzafa y, por qué no decirlo, de Valencia entera. ¿Os habéis dado cuenta de la cantidad de cosas que tenéis en común? Vuestros nombres empiezan por la A, están formados por 2 sílabas, vuestras madres son falleras, muy falleras, con 2 papás muy grandes y altos, y sois igual de trastos los dos. Y lo más importante de todo, compartís el mismo amor por estas fiestas. Ángel, la pequeña gran revolución que un 19 de febrero de 2016 llegó a este mundo para convertirse en una de mis personas favoritas. Incluso antes de que nacieras sabía que lo serías. Ese pequeño bebé morenito, lleno de energía y que nunca quería dormir. Siempre sabía que nos volvería locos de amor a todos y así ha sido. Parece mentira, pero han pasado ya 7 años y por fin ha llegado el momento que tanto esperabas. Pero empecemos por el principio. Yo creo que aquí todos conocemos a Ángel, pero por si alguien no sabe cómo es, os voy a hacer spoiler. Ángel es un niño curioso, bueno, generoso y, como todos sabréis, un poquitito, pero solo un poco inquieto. Con una memoria que nos deja a todos alucinando, y es un niño muy observador. Tampoco hay deporte que se le resista. Fútbol, baloncesto. La verdad que esto del baloncesto no sé yo muy bien de dónde le viene. Algo me dice que a lo mejor su padre de casi 2 metros, que ha jugado en el altura toda la vida, igual tiene algo de culpa, ¿no, Miguel? ¿Os he dicho que a Ángel le encantan los Lego? Creo que tiene toda la colección de Ninjago. ¿O te falta alguno, Ángel? Y es que, ¿cómo le gustan las construcciones? Da igual, bloques, piezas. Este niño, de mayor arquitecto, por lo menos. Ángel es fan incondicional de Izal. Más festivalero que yo. El primero en la barriga de su madre. Y no hay festival de Lesars que se le haya resistido, porque mientras la gente cuerda, grita, llora, sufre y niega, a los locos nos verán bailando. ¿Sabes quién también le gusta mucho y que Alexa la lleva frita? Alexa pone a Loja, Alexa sube el volumen, Alexa pone a Carlos Andes. Cuando salgamos de la falla, le pedís que os lo baile, que lo hizo en el cole y oye, le salió súper bien. Ensayábamos en el coche, en el camping, en casa. Y cómo no, tiene una gran pasión por las fallas y por eso hoy estamos aquí. Corre por sus venas desde que nació. Como os he dicho, Ángel llegó al mundo un 19 de febrero y sin cumplir ni siquiera un mes, hizo su primera ofrenda, en los brazos de su madre, para conocer a la Nostra Mare de Déu. Yo, a vuestro lado, nunca lo olvidaré. Desde entonces, has crecido rodeado de nuestras tradiciones, respirando el espíritu fallero en cada rincón. Has heredado el amor por las fallas de tus yayos, tus padres y toda tu familia. Tu madre y tu yaya, falleras mayores. Tu yayo, un montón de años presidente. Y tu madre, este año, te acompaña como presidenta en esta comisión. ¡Qué locura y qué bonito a la vez! Empápate de todo. Ríe, grita, canta y no olvides nada. Porque después de este año tendrás una misión muy importante. Guiarle y enseñarle todo lo que has aprendido y disfrutado a esa personita que comparte cada minuto de tu vida y que un día querrá ser presidente como su hermano mayor. Te lleva un poco frito a veces, te hace rabiar, te fastidia, pero sabes que para él eres el mejor hermano mayor que él podría tener.
El forzudo Manolete quiere ser como su tete. Formáis una familia maravillosa, de la que me habéis hecho sentir parte siempre y a la que estaré eternamente agradecida. Por todo y por dejarme hoy dedicarle estas palabras a Ángel. Os quiero, te quiero mucho, tete. Y por si fuera poco, todo esto lo vas a vivir de la mano de Alma, tu amiga, tu compañera, de risas desde que nacisteis. Sé que vas a ser el mejor compañero y el mejor apoyo el uno para el otro. Juntos formáis para mí el equipo perfecto. Hoy es un día muy importante para mi otra mitad, mi hermanita pequeña. Hace 5 años estaba allí sentada y no sabes lo feliz que me hace verte a ti ahora ahí. Durante todo mi año estuviste acompañándome y no faltaste a nada, y ahora es mi turno de acompañarte y apoyarte en todo. Siempre has dicho que tu princesa favorita era Rapunzel y con el paso del tiempo entendí el porqué. Sois muy parecidas y no me refiero a que tengáis el pelo súper largo, porque en eso pocos parecéis. Siempre has sido muy exploradora, eres muy risueña y no paras quieta. Eres muy creativa y te encanta dibujar. Solo falta que pintes en las paredes como Rapunzel, aunque creo que eso a los papás no les haría mucha gracia. Eres una mini Rapunzel, aunque yo prefiero llamarte Pato, como nuestras famosas fotos con cara de pato. Un dato curioso de Alma. Hay muchas cosas que no le gustan, pero la cama es algo que odia con locura. Y no porque no le guste dormir, sino porque no recuerdo noche que no me la encontrara dormida en el suelo, debajo de la mesa, encima de la alfombra, en medio del pasillo o hasta en la entrada de la habitación de los papás. Siempre ha sido un trasto y las cremas no podían estar cerca tuya o acabarían como acabó la crema de mamá. Nos despertamos y la encontramos toda bañada de crema de cuerpo. A mamá le daba vueltas la cabeza. Y por no hablar de lo rarita que eras a veces. Cuando terminábamos de tender, sin que nos diéramos cuenta, cogía pinzas y cuando íbamos a la habitación a ver si estaba dormida, tenía las pinzas en la nariz mientras dormía. Siempre has sido un trasto y sé con certeza que uno de tus puntos fuertes es hacer la puñeta y tu blanco favorito siempre he sido yo. Y aunque siempre estamos discutiendo, a los minutos se nos pasa, porque no duramos mucho rato enfadadas y eso tiene un porqué. Nos necesitamos mutuamente, porque como bien dices muchas veces, suelo ser un poco aburrida y necesito ese toque de alegría para animar mis días. Y no tengo dudas de que igual que alegras mis días, alegras los días de todas las personas que te rodean. Lo más curioso es que somos como el yin y el yang. Tú eres extra cariñosa y yo, bueno, digamos que no mucho. Tienes mucha paciencia y yo ninguna, aunque a decir verdad, la mayoría de paciencia la pierdo por tu culpa. Pero bueno. Ay. Yo soy muy miedosa, no sé ir por la noche a oscuras, y tú, bueno, te la recorres entera a oscuras, aunque a consecuencia de eso te comes las puertas, así que creo que te sale más rentable encender la luz. Yo soy calmada y tú eres un terremoto andante, vayas donde vayas lo pones todo boca arriba. ¿Quién me iba a decir a mí que después de tanto insistir e inventarme que mi madre estaba embarazada, el 13 de agosto de 2015 iba a llegar a mi vida el mejor regalo que me podían dar? Tú. Lo bueno de ser como el yin y el yang es que nos complementamos mutuamente. Y todo lo que a mí me faltaba, lo tenías tú. Hoy por fin se cumple un sueño que compartimos desde pequeñas y que yo ya cumplí y que te toca a ti. Ser fallera mayor infantil. Y sé con certeza que lo vas a hacer súper bien, porque no podrías tener al mejor compañero en este maravilloso sueño que a tu mejor amigo Ángel. Sé que vais a pasarlo bomba, pero si os doy consejo a los dos, disfrutarlo al máximo. Cada paso que deis, cada abrazo, cada sonrisa, cada acto, cada desfile. Disfrutarlo al máximo, porque un sueño así es para vivirlo y recordarlo para siempre. Hoy, al veros aquí, a ti Ángel como presidente infantil y a ti Alma como fallera mayor infantil, no podemos sentir más orgullo. Saber que cada paso que deis estaremos con vosotros, de la mano, sin parpadear, para no perdernos nada de lo que pase durante este año que será tan increíble y especial. Y no podemos terminar sin hablar de vuestras compañeras de viaje, Paula, Moni y Marta. Juntos formáis un equipo extraordinario que a partir de este año se convertirá en vuestra segunda familia. Marta y Moni, con un toque de responsabilidad, que ahora se convierten en vuestras madres postizas, aunque no para ti, Ángel. Y Paula, vuestra fallera mayor, es cómplice de vuestras locuras como una niña más.
Todo pasa por algo y que este año estéis cumpliendo un sueño no es algo casual, os unirá de por vida. Así que abrid bien los ojos, no perdáis detalle de nada. Sonreír, divertiros, haceros fotos, vídeos, cantar, gritar, ser vosotros mismos, porque es el mejor regalo que nos podéis hacer. Os queremos. Presidente Infantil 2024, Ángel Carot García. Fallera Mayor Infantil 2024, Alma Martínez Ayala. Y me toca hablar. Bueno, esperamos que os haya amigos, lo han hecho con mucho cariño. No os voy a contar los ensayos. Mejor. Y ahora quieren estar aquí con vosotros en el escenario para daros un beso, ¿vale? Y felicitaros. A ver. Elías Mora Martínez. Marcos García Vicente. Andrés Carot García. Candela Martínez Hernani. Luna García Vicente. Víctor Pérez Monros. Jacobo Cuenca López.
Amparo Martínez Bonacasa. Daniela Chung García. Hugo Chung García. Alejandro Domingo Moreno. Martín Galeana Lizarde. Triana Bordes Parra. Daniela Camps Matoses. Pues hasta aquí nuestra comisión. Manuel Bordes Parra, perdón. Vale, cuando venga lo recibimos, no pasa nada. Cosas de niños. Y soy la compañera mayor Paula Tortajada Carrillo. Manuel Bordes Parra. Aroa Martínez Ayala. Bueno, y ahora creo que no me pagaré más que a vuestros acompañantes, a nuestras presidentas Mónica García y Marta Albors.